Pues bienvenidos. Vamos a continuar hoy con Hoy empezamos Romanos capítulo 8. Solamente un repaso, y digo leve, del capítulo 7. Hay mucha información en el capítulo 7, así que si doy el repaso completo, pues ahí se nos va el tiempo. Así es que voy a solamente comentar algunas de las notas que puse aquí, hermano. Le paso tiempo para que también dé algo de repaso del capítulo 7, hermano Jaime. La lucha para el creyente no es cumplir la ley ni justificarse, ¿sí? Según el capítulo 7 de Romanos. La lucha no es seguir los deseos, la lucha es no seguir los deseos de la carne. ¿Por qué? Pues la carne es influenciada por el pecado y nunca seremos librados de ella hasta que Cristo venga, ¿verdad? Hay que entender ese punto, que la carne siempre va a luchar para hacer el pecado. Y entonces, mientras continuamos en este cuerpo, pues he ahí porque se me hace interesante, ¿verdad? Que el Señor dice, pues córtate el brazo en vez de si te es de tropiezo, córtatelo. Si tu ojo te es de tropiezo, sácatelo. Es preferible que entres al cielo sin un ojo, sin un brazo, sin X, ¿verdad? Que te vas al infierno. Y es una manera extrema de decir, ¿verdad? Esto, porque pues quién se va a cortar su propio brazo por causa del pecado. Pues el cuerpo no quiere hacer eso. Pero viéndolo más completo, lo que el apóstol Pablo nos relata es su lucha, y la lucha de él pues es la lucha de cada creyente, porque él no está diciendo yo soy diferente a ustedes. Él está diciendo, a mí me está pasando esto. Cuando pregunto en cuanto a la ley, en cuanto a vivir una vida moral, en cuanto a haber sido pagano, dicho sea de paso, ¿verdad? Del principio habla del hombre pagano y cómo la creación lo acusa. O sea que el pagano, estás buscando a un Dios, la naturaleza te dice cuál es el verdadero Dios, pero no quiere escucharlo. Entonces está la persona moral que dice, yo me porto bien, yo hago eso. Y entonces la escritura dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, ¿verdad? Y entonces la tercera parte de eso habla al hombre religioso. En este caso escoge a los judíos, los que según confían en la ley o la práctica de la ley, y dice, tampoco ustedes son justificados, porque nadie va a ser justificado por la ley, ni por ser moral, ni por seguir a sus propios dioses. La única manera de ser justificado es por la fe en Cristo Jesús, ¿sí? Y entonces Pablo relata esta lucha y dice, el pecado que mora en nosotros debe ser vencido por una ayuda externa, porque nosotros no podemos vencer contra la carne. ¿Por qué? Pues vivo en esta carne, ¿verdad? ¿Quién va a quemar a su propia casa si ahí tengo que vivir? Es la misma idea, que tiene que venir ayuda externa que me ayude a vencer el pecado que mora en mí. Versículo 24 dice, ¿quién me librará de esto? ¿Verdad? Termina con esa pregunta. Y lo dice de una forma, unos decían que dramática, pero pues está en serio, ¿verdad? Que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Y la respuesta ahí está, Dios. Dios me librará por medio de Cristo Jesús, ¿sí? Y entonces, ahora lo doy como introducción, que en el capítulo 8 se menciona el Espíritu Santo 17, 18, quizás 19 veces en el capítulo. Cuando desde Romanos 1:1 hasta Romanos 7, 25,
nada más 2 o 3 veces se mencionó el Espíritu Santo. En el capítulo 8 se menciona más de 17 veces. ¿Sí? Y entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Para vivir esta vida en santidad, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo que dirige hacia la santidad. O sea, que eso es lo que vamos a estar viendo. Bueno, parte de... bueno. Sí, es bonito. Los repasos siempre pero nos vuelve a emocionar, ¿va? Nos toma tiempo, pero vuelve a emocionar. Hemos estado hablando sobre la ley. Y sobre el elemento de la ley hay algo que está, que es el pecado. Y dice, el pecado que muere en mí. O sea, la ley no es mala. Estamos concluyendo, ¿va? La ley no es mala. Pero dice, el pecado que muere en mí. O sea, que genéticamente tenemos incorporado el pecado. Y dice, la ley dice, no codiciarás, pero el pecado que muere en mí despierta. Y solo es a través del Espíritu. Yeah. O sea, solo es en Cristo. Y en eso vamos a llegar al capítulo 8. Hoy nos vamos a deleitar, nos vamos a emocionar. En el 7 vimos que la ley no es mala, pero nosotros tenemos inserto, estamos genéticamente ya alterados a través de una desobediencia. Y vimos también sobre el matrimonio, sobre elementos así. Entonces, en eso estamos. Y ya Pablo está como que ya reuniendo, y vamos a enfocar el problema. El problema, y ahí vamos al capítulo 8. Así que gracias, hermano. Igual como dice el hermano, está ahora sí dándonos dirección. ¿Sí? Porque sin Cristo soy pecador, ya estoy condenado. ¿Sí? Ahora en Cristo soy justificado por la fe, pero ¿cómo vivo en lo que ahora tengo en Cristo? Hay que pensarlo de esta manera. Le dijo el Señor a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Ok, pues nazco de nuevo. Bueno, ahora hay que aprender a caminar como nueva criatura. ¿Sí? He ahí la lucha. Pues ¿cómo le hago? No puedo depender de mí, porque yo solamente sé hacer lo que siempre ha hecho. Siempre lo digo y me recuerdo, ¿verdad? Por cierto, tengan a mi cuñado en oración. Ahorita está en México tratando de regresarse por algún accidente que tuvieron allá. Pero mi cuñado, me acuerdo que una vez él dijo esto, ¿verdad? Él dice, yo no me confío a mí mismo, porque yo me llevaba al infierno. Yo me llevaba a mí mismo al infierno. Así es que, ¿cómo puedo confiar en mí mismo? Es la idea aquí. Para caminar en el nueva criatura, necesito la ayuda del que me hizo nueva criatura. Porque si confío de mí mismo, no lo voy a hacer. Voy a decirle a la nueva criatura, ay, espérate, déjale pregunto a la antigua criatura, ¿sí? Déjale pregunto a la carne o al pecado, o qué pienso yo. Porque hacer las cosas como Dios quiere, ¿quién se va a dejar que le den una mejilla y poner la otra? Pues no es lo natural, no es lo correcto, según la carne, según, ¿verdad? Nuestra historial como hijos de Adán. Pero ahora como hijos del segundo Adán, como hijos de Cristo, ¿verdad? Hay que preguntarle a Él, ¿qué hago, Señor? ¿Cómo le hago, Señor? ¿Cómo camino en esto? Y Él es fiel y justo para dirigirnos. Pero está el preguntar, está el pedirle, el confiar en Él. Así que de eso hablamos, ¿verdad? Del matrimonio, lo que decía el hermano, ¿verdad? Ya no estoy, voy a decirlo así en términos, ya no estoy casado a la ley ni casado a la carne. Ahora en Cristo somos la esposa del Cordero, ¿verdad? Y entonces esa nueva creación, esa nueva criatura necesita aprender no del viejo yo, sino del Cristo que está formando esa nueva criatura en mí. O sea, me está formando a mí. Ahora, algo más que hablamos,
Es importante para lo que viene. Cristo no quiere mejorarnos, ¿sí? Cristo quiere reemplazarnos completamente. Cristo no va a tomar el antiguo tú y hacerlo mejor. Cristo va a tomar el antiguo tú y va a decir, muérete, yo voy a hacerte nueva criatura, nueva vida, ¿sí? Vida eterna. No, alguien lo dijo así, Cristo no vino para hacer hombres malos, tornar hombres malos en hombres buenos. Cristo vino a tomar hombres muertos y darles vida. ¿Sí? Y entonces es la diferencia, eso es lo que hay que entender a lo que vino Cristo. Ahora, los que hemos creído en Cristo por la fe, vimos capítulo 6, parte del 7, somos ya justificados. Justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios. Eso ya está establecido. Nadie borra eso, nadie lo cambia, ya eso está seguro. Ahora, otra cosa, tenemos paz para con Dios. Capítulo 8, versículo 1, nos dice algo más que ahora podemos gozar. Dice esta versión, versículo 1 del capítulo 8. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Sí? Ya no existe condenación. Ya no hay condenación para los que están, ¿dónde? En Cristo. ¿Sí? En Cristo. Este texto no es condicional, en otras palabras, no está basado en algo, no está basado en obras, no está basado en logros, está basado simplemente en lo que hemos venido aprendiendo. Fe no es hacer, fe no es actuar, ¿sí? Fe es simplemente aceptar. Y entonces no hay condenación para quién, para el que está en Cristo. ¿Cómo voy a estar en Cristo? Por la fe. ¿Quién me dio esa fe? Dios. ¿Sí? Entonces yo solamente acepto lo que Él me está ofreciendo, y cuando lo acepto, Abraham le creyó a Dios y Dios se lo consideró como justo, ¿verdad? Lo consideró justo, suficiente. ¿Qué hizo Abraham? Creyó. ¿Qué más hizo Abraham? Pues creyó. Pero pero sacrificó, y estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Sí, pero primero creyó y luego hubo acciones. No viene la acción primero y luego la fe. Primero la fe y luego la obediencia, podríamos decirlo así. En este caso no hay condenación para quienes, para los que están en Cristo, ¿sí? Rápido, si vea conmigo el versículo 35. Este texto nos habla de dos cosas que no hay. O sea, este capítulo. El 1 ya no hay condenación. El 35. 38, 35. 35, sí. Ya no hay tampoco separación. Sí. No hay condenación. 35. No hay separación. Eso es muy importante verlo. ¿Por qué? Porque lo que viene hablando ahorita el contexto es: Cristo es el todo en todos. Él paga todo, Él cumple todo. No hay obras, no hay trabajo nuestro, ¿verdad? Entonces, algunas otras versiones del versículo 1 tienen añadido otra porción ahí. Digo añadido porque la mayoría de los estudiosos dicen que la segunda parte del versículo 1 no existe en los escritos más antiguos. Alguien añadió el versículo 4 al final del versículo 1. Y entonces si lo leen según la versión que traiga, final del versículo 1 es el mismo texto que el versículo 4, ¿verdad? Y entonces el problema, quizás podríamos decirlo así, es que, como les dije ahorita, este texto 1, versículo 1, no es condicional. Y el añadirle esa porción hace que el texto sea condicional. En otras palabras, bueno, ¿qué versión me nos trae usted? Léalo ahí, por favor. El versículo 1 sí. Dice, 8.1 dice: ahora, pues, ninguna condenación hay para los que
están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ok, condicional, ¿por qué? Porque dice, pues están en Cristo y es XXX, ¿verdad? No, eso es añadirle a lo que Cristo ha hecho, ¿verdad? Por eso digo que es condicional. Si nos descuidamos, ese texto así lo hace ver. No digo que contradice, pero sí le pone. Podemos desviarnos si nos descuidamos, ¿verdad? Podemos desviarnos, porque podemos entender, estoy en Cristo y también debo estar en. No, pues no. Eso no es así, ¿verdad? Si lo vemos por el lado positivo, pues estoy en Cristo y también estoy buscando las cosas de arriba. Pero ya eso es condicional. Sí, ya eso es condicional. ¿Por qué? Porque más adelante en Colosenses sí da la orden, sí da el mandato. No busquen las cosas terrenales, busquen las cosas de arriba. ¿Sí? Ya entonces ahí está el contexto, está hablando de, pero cuando está hablando de la salvación, cuando está hablando de la santificación, cuando está hablando de la justificación, no hay condiciones. Cristo lo pagó, punto, y se acabó. Si yo le voy a añadir, es por obras. ¿Sí? Si depende Dios en que yo esté en Cristo y haga ciertas cosas, entonces contradice el hecho de que es por fe únicamente. Sí, entonces no es tiempo de discutir cuál Biblia, no, esta sí, esta no. No tiene caso. Lo que hay que entender, ¿verdad? es ver el contexto de lo que venimos aprendiendo y tener cuidado de no desviarnos, ¿verdad? O no hacer de un solo texto una doctrina, ¿verdad? Sino más bien lo que viene explicando hasta aquí, y por eso pues no hay condenación. Eso es lo importante. La clave de este texto es que no hay condenación, punto, y se acabó. ¿Para quiénes? Para el que está en Cristo, ¿sí? Esa es la clave, en Cristo, ¿verdad? Y lo que vimos en el capítulo anterior, ¿verdad? Entendamos que esto es posicional, no práctica. Sí, es posición, no práctica. Me porto como si estoy en Cristo. Muchos se portan como si están en Cristo y no están en Cristo. Esto está diciendo los que están en Cristo. Sí, es posición, no práctica. Ahora, no quiero decir que no debo de portarme como que estoy en Cristo. Sí, por supuesto. Pero este texto no está hablando de cómo me porto. Está hablando de dónde estoy. ¿Sí? Y esa es la clave. No hay condenación para los que están, ¿dónde? En Cristo. ¿Sí? No se portan como que están en Cristo, no actúan, no dicen, no confiesan, etc. No. El contexto viene a ser, la condenación es para los que no están en Cristo. Ahora, los que están en Cristo, no hay condenación, ¿verdad? Juan, el Evangelio según San Juan 3:18, ¿verdad? El que cree no es condenado. ¿Por qué? Pues ya Cristo lo está diciendo, ¿verdad? Y el que cree no es condenado. Igual lo dice el capítulo 5, Evangelio según San Juan 5:24, no hay condenación. Para los que creen no hay condenación. Entonces, como le digo, esta es una posición, no es una práctica. ¿Por qué es necesario que Pablo diga esto? Porque ya venimos viendo que unos dependen de su práctica religiosa, otras dependen de su vida moral, otros dependen de cumplir la ley. Y Dios, el apóstol Pablo, ¿verdad?, guiado por el Espíritu Santo, nos está diciendo, ni una de esas tres te salva. Es más, cuando yo quiero hacer lo bueno, capítulo 7, no lo hago. El contrario, hago lo malo. Y cuando quiero, ¿verdad?, evitar lo malo, no lo hago. ¿Por qué? Porque estoy en esta carne y esta carne es pecaminosa. ¿Sí?
Entonces, ¿quién me va a ayudar? Solamente Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Sí, hermanos, Cristo murió por nosotros, pero el que nos ayuda a caminar la vida en Cristo es el Espíritu Santo. Y hay que depender del Espíritu Santo. He ahí, ¿verdad?, la clave de esto que viene más adelante, ¿verdad? Entonces, cuando entienda mi posición, se me va a hacer más fácil pedirle dirección al Espíritu Santo. Mientras no entienda que estoy en Cristo, yo voy a seguir dependiendo en mí para que yo me mantenga en Cristo. Y no la voy a hacer. Voy a seguir luchando, voy a seguir cayendo en otras y esto y el otro y el otro. ¿Por qué? Porque estoy dependiendo del que ni la ley pudo cumplir para que ahora cumpla la ley del Espíritu, y no se puede. La ley que el Señor ha puesto. ¿Qué es lo que ha puesto el Señor? El justo por la fe vivirá. ¿Sí? Bueno, Jaime. Sí. Y básicamente ese es el mensaje de Cristo. Ese es de que nos pone nos cambia el ambiente, nos hace ser una nueva criatura. Lo que están es lo que pertenecen, nos cambian. Y venimos saliendo del capítulo 7 de un debate, ¿va? de la ley. Y en Efesios, creo que en Efesios sale de que dice, ¿y por qué fue la ley? No, fue dada hasta que viniera la simiente que es Cristo. O sea, fue añadida, dice, por las transgresiones, porque de eso es básicamente el dilema aquí que hay en esa iglesia, de que uno por la ley, entonces, no, la ley tuvo su valor y fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera Cristo, que era la simiente. Entonces ese es el mensaje de Cristo en nuestra vida. O sea, nos cambia y nos da un elemento espiritual. Sí, y lo tenemos que creer. Y eso, ¿qué nos hace? Primeramente nos libra de toda condenación. Ya no somos condenados ni en este mundo, ni después que nos muramos. Nos da libertad. Claro, interpretamos mal en veces la libertad, pero es otro tema. Sí. Pero viene más adelante. Viene más adelante, no, pero nos quita. Ya no estamos más condenados. Y en todos los aspectos, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, y no tiene nada que ver con edad sino que es libertad. Y volviendo a Juan, de que el que naciere de nuevo, entonces ya cambia, ¿va? Ese verá el reino, dice. Es necesario que nazcan para que puedan ver el reino, es otra condición. Y nosotros, hermanos, misericordiosamente, porque es pura misericordia de Dios, estamos en esa condición, estamos en Cristo, ya no sujetos a condena. Ya verdaderamente nuestro llanto, nuestros pesares se nos ha cambiado en gozo, en esperanza. ¿Qué esperanza, hermano? De que ni la muerte nos va a poder matar al final, sino que hay vida eterna. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Esas palabras se dicen bien fáciles, pero cuesta entenderlas en nuestro ser. Y para eso fueron plasmadas en estas páginas. Y para que nos recuerde a nuestra inteligencia y a nuestro espíritu que no somos condenados. Mas el que no cree, ese ya está condenado. Ese ya ha sido. Y fíjense que aquí dice, están siempre presentes los que están en Cristo. O sea, en un presente
eterno, pues, en un presente eterno. Mas aquel que no creyó, ese ya lo pasó al pasado. Ese ya fue condenado. O sea, ese ya ha sido. Es un pasado participio. Ese ya ha sido. Pero nosotros, por la misericordia de Dios, es que, y es más, somos vestidos. ¿Qué nos habla de eso? Que somos restaurados y vístanse de vestiduras. Y ya nos da un proceso, y ahí empieza el proceso, y con el Espíritu. Amén. Y eso es lo que el apóstol en otra epístola menciona, ¿verdad? Despojémonos pues del viejo hombre, ¿verdad? Ya es mandato, ya es tarea, ya es obrar, porque entendemos la diferencia que debe existir. Hay un viejo hombre, hay un nuevo hombre, ¿verdad? Y entonces, si no sé cuál de los dos es el viejo hombre, necesito regresar a pedirle al Señor, enséñame más claramente, ¿verdad? Sí, quizás hay algunos que digan, no, pues yo no sé si esto es de Dios o no, ¿verdad? X, ¿verdad? Personas pueden decir, voy a hacer esto, creo que Dios me está indicando. Pues hay que preguntar bien, porque parece que es la carne la que está indicando, no Dios, ¿verdad? Vamos a lo mismo, ¿verdad? Que no hay condenación. ¿Para quién? Para los que estamos en Cristo. ¿Sí? Y luego, también hay algo más ahí. Capítulo 7, versículo 6. Voy a ver el 4 primero, ¿sí? Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios. ¿Sí? Entonces, el gozarme nada más de que no hay condenación, sí, estoy de acuerdo, hay que celebrarlo, hay que estar alegres que ya no hay condenación. Pero el relajarme en decir, ya la hice, ¿verdad? No, hay un porqué aparte, ¿verdad? Y es para que demos fruto para Dios. Esa es la pregunta. ¿Qué fruto quiere Dios de mí? ¿Para qué me ha hecho nueva criatura, verdad? ¿Qué puedo darle yo a Dios, verdad? Y lamentablemente muchas veces esa pregunta es en forma negativa o en forma limitadora. ¿Qué le podré dar yo a Dios? En vez de decir, todo lo que tengo es de Dios ahora, ¿verdad? Entonces mi despertar, mi hablar, mi pensar, todo es de Él, para honra y gloria de Él. No, a veces estamos, pues no le puedo dar nada, así es que no le voy a dar nada, ¿verdad? No, el Señor nos ha puesto para eso. Y entonces, si seguimos viendo ahí, dice el 6, pero ahora al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Entonces ahora tengo parte también, no hay condenación, puedo servir al Señor para llevar fruto, pero también dejar que el Espíritu me indique qué es lo que puedo hacer para que Dios sea honrado, ¿verdad? He ahí, ¿verdad? En vez de nada más decir, ya no hay condenación, vámonos a hacer lo que queramos. Hay que entender, no hay condenación porque estoy en ¿quién? En Cristo. ¿Sí? No es como usualmente decimos, Cristo está en mí, ¿verdad? La condenación no existe porque yo estoy en Cristo, no al revés, ¿verdad? No hay condenación porque Cristo está en mí, ¿verdad? Así que yo voy a ir a hacer lo que yo quiera. No, espérate. No hay condenación porque tú estás en Cristo. Ahora haz lo que Cristo haría. ¿Sí ven la diferencia? Que a veces lo vemos a mi preferencia, a mi ganancia. Cristo está en mí, yo soy el que mando. Yo soy el que dirijo, yo soy el que escoge. No. Este texto está claro. Los que están en Cristo.
¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que dirige? ¿Quién es el que gobierna? Cristo. ¿Verdad? Así que tengamos cuidado también de medio trabar las palabras ahí. Cristo está en mí. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Verdad? Eso no es lo que está indicando aquí. ¿Verdad? Estamos en Cristo. Para los que están en Cristo no hay entonces condenación. Okay. Todavía no terminamos con el 1, así que le di vuelta a la hoja, pero no quiere decir que ya vamos a salir de ahí. ¿Por qué? Algo que mencionó hermano Jaime, igual en las notas aquí lo tenía, hace unos minutos lo mencionó, que ahora ni bajo la ley ni bajo la gracia hay condenación. ¿Sí? Ya no hay condenación ni bajo la ley, y entendamos que tampoco bajo la gracia hay condenación. Lo que antes podía quebrar la ley me hubiera condenado, y la ley ya me había condenado, porque la paga del pecado es muerte. Ya la ley había dicho, vas a la muerte. Pero Cristo pagó por mí. ¿Sí? Cristo pagó por nosotros. He creído eso, soy justificado. Ahora, la gracia tampoco me condena. ¿Por qué? Porque la gracia no es una nueva ley. ¿Sí? La gracia, al contrario, me libera. Por eso dice, contra tales cosas no hay ley. Uh-huh. El fruto del Espíritu libera. ¿Sí? No hay ley, ¿verdad? Dios no va a llegar un día y decir, tienes demasiada fe. Ni tampoco que es el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Tienes demasiada paz, tienes demasiada benignidad, fe, mansedumbre, templanza, tienes demasiada templanza. No, contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? La gracia no condena, la gracia libera. ¿Sí? Y entonces no hay condenación para el que está en Cristo. Por gracia estoy en Cristo. Y entonces estoy en Cristo basado en su definición, no mi definición. Uh-huh. ¿Verdad? Él es el que decide si yo estoy en Cristo o no. ¿Y cómo lo decide? Nos ha prometido que es por fe. Y ahí, ¿verdad? Ahí podemos entrarnos en un poco de discusión quizás con otros, ¿verdad? Que ¿cómo sé yo si tú oraste por fe? No sé. ¿Cómo sabe usted si yo oré por fe? Tampoco sabe. El que sabe es Dios. Uh-huh. ¿Sí? Y bueno, tarde o temprano se va a ver. Pues Dios es fiel, ¿verdad? Que tarde o temprano se verá por sus frutos. Pero tampoco nadie nos ha puesto como jueces, ¿verdad? Se me mencionaba este domingo, una persona me dice, yo creo que esta persona no es cristiana, así que le presenté el plan de salvación. Pues esa otra persona profesa ser creyente, ¿verdad? Sin embargo, esta persona se sintió que fuese necesario presentarle el plan de salvación a alguien que ya dice que es cristiano. Y entonces entre mí yo me quedé y regreso a casa pensando, ¿cómo decido yo presentarle el evangelio a uno que ya profesa ser creyente sin caer en el error de juzgar? Porque mañana va a llegar uno y me va a presentar el evangelio a mí. Y yo voy a decir, pues, yo ya soy cristo, hasta soy pastor, ¿cómo te atreves? Qué vergüenza que me estés ofreciendo a mí que me entregue a Cristo, ¿verdad? Es un camino muy, sí, exagerado, pues podríamos decir, porque si yo presento el evangelio a todos, a los que yo dudo de su cristianismo, oígame, pues todos los días necesito presentármelo a mí mismo. ¿Sí? Ahí, ¿verdad? El parte del problema, que esa condenación ya estamos libres de ella, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? Nuevamente, porque estamos en Cristo. Esa es la clave, ¿verdad? Posición, ¿verdad?
Entonces, dice el texto, esta versión dice por lo tanto, otra versión dice ahora pues, ¿sí? Ahora pues, basado en lo otro, basado en que ya hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús, ahora, siendo que ese es el hecho, ese es el fundamento, ya no hay condenación. Has creído en Cristo, eres justificado, se borró toda posibilidad de condenación, ¿sí? Tanto por ley y aún bajo la gracia. Se ha borrado por completo. ¿Hasta cuándo? Para siempre. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Quién es el que podía condenar? No es la muerte. La ley viene de Dios. Acuérdense que leímos capítulo 7. Entonces la ley es mala. No, la ley no es mala. La ley es santa, porque Dios dio la ley. Pero la ley solamente está cumpliendo lo que debe cumplir. La paga del pecado es muerte. Pecaste, vas a morir. Pero en Cristo ya murió. Ahora ya no tengo condenación, porque estoy en Cristo. Cristo murió y resucitó, también resucitaremos. Ese es el argumento, pero ahora, como dice hermano, está resolviendo todo en nuestro caminar, en nuestro aprende a caminar en el Cristo que estás. Pues, ¿cómo le hago? El Espíritu Santo te va a ayudar, ¿verdad? No, pues es que si leo más la Biblia, qué bueno que leas la Biblia, pero si la estás leyendo sin dirección del Espíritu Santo, estás leyendo otro libro más. Entonces voy a orar. Sí, ora, qué bueno, pero orad, dice, orad en el Espíritu. ¿Sí? Voy a ayunar. Pues ¿qué? Vas a quedarte sin comer, ¿verdad? ¿Pero para qué? No es rituales, hermano. No se trata de rituales. Se trata de estar en el Espíritu, dejar que Él nos guíe. ¿Para qué? Uno, porque estamos en Cristo, pero dos, para dar fruto al Señor, para darle honra al Señor, para glorificarlo a Él, no para que nosotros seamos exaltados. Eso nada sirve. ¿Sí? Eso es lo que la carne quiere. ¿Sí? Entonces el Señor nos quiere dirigir por medio de su Espíritu. Bueno, no paso tiempo, no le estoy dando tiempo. No, es tremendo y la palabra comprime en unas cuantas cositas elementos extremadamente profundos. Andad conforme a la carne. Solo ahí nos pone que pensar. Ya tenemos que, es un estudio aparte, cuáles son los elementos de la carne, cómo afectan la carne. Y ese tal vez no es el punto, sino que dice, anden conforme al Espíritu. Dice en el cielo, más atrás, dice, en el régimen del Espíritu. O sea, que es más de lo que dice. Sí, es más. Estamos en un régimen de dieta. ¿Qué es estar en un régimen de dieta? Es hacer ciertas cosas, un proceso para dejar de comer. Entonces, pero ese es un régimen del Espíritu. Hermanos, yo, el Evangelio es experimentar eso. O sea, el cristianismo es experimentar eso. El régimen del Espíritu. O sea, y Cristo también lo vuelve, Cristo lo dice, pero exageradamente llano, o sea, forma. El que se niegue a sí mismo, o sea, no es el que se niegue a sí mismo y tome su cruz, dice. No somos llamados a andar negando a nosotros. No, nosotros mismos sujetemos nuestra carne, nuestras pasiones, nuestros deseos. Sometámonos al régimen del Espíritu conforme a la palabra. Se queda pensativo uno. El cristianismo es dejar, pero no lo vamos a poder dejar por voluntad propia, sino es por voluntad del cielo, a través de la comunicación del Espíritu Santo con nosotros. Es experimentar, pues. Es vivir otra cosa.
Y muchas veces nos quedamos en el cristianismo con solo, nos quedamos en los rituales, pues, en la asistencia pero no, Señor, seamos humildes, Señor. Quiero experimentar el Espíritu. Y recibiréis poder, les dice. Aquellos campesinos ahí, no eran pescadores, todos insignificantes, obreros, quemados, pobres. Y recibiréis poder. Esos recibieron poder, pero el poder del cielo. Eso es lo que tenemos que experimentar. Negarnos a nosotros, agarrar su cruz cada día. Y en voluntad propia, seguir a Cristo, ver lo que dice. ¿Qué nos dice todos los días? Eso es lo que básicamente... Sí, y ahí, ¿verdad? La aplicación de los textos que vienen, entonces también hay que entender en quién estamos y para qué estamos en él. ¿Sí? Ok. Todos tenemos celular. Y todos sabemos de que hay aplicaciones que puede uno bajar, por ejemplo el WhatsApp o X, ¿verdad? X aplicaciones. El celular nuevecito, sin ni compañía telefónica, ni ninguna aplicación, sin nada que le hayan puesto a la memoria, de nada sirve. No puedes usarlo para comunicar, no puedes usarlo para hacer llamadas, para enviar mensajes, recibir, ni correos electrónicos. Tiene que tener un programa, ¿verdad? Instalado. Ok, nuestro programa cuando nacimos, que ya venía instalado en nosotros, era rebelde contra Dios. ¿Sí? Viene el Espíritu. Al que cree en Cristo, el que está en Cristo, el Espíritu Santo ahora viene. Y al par del programa que ya existe en nosotros, el Espíritu está ahí. Ahora el Espíritu Santo quiere ayudarnos a que nuestro fruto honre a Dios. ¿Ok? El programa que ya existe en nosotros no quiere honrar a Dios. El programa del Espíritu Santo que viene en nosotros quiere honrar a Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, hay una lucha entre mí, que no sé qué, esto y lo otro. La ley de la carne, la ley de la muerte es la que me está dominando hasta ahorita. Pero en el versículo 2 menciona una nueva ley. Y esa es la ley del Espíritu. Note que dice el Espíritu de vida. Dice, pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Ya soy libre, no tengo que hacerle caso ni al pecado ni a la muerte. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya me hizo libre. El Espíritu de la vida me ha hecho libre del pecado y de la muerte. ¿Sí? Hay dos leyes ahí. La ley del Espíritu de vida y la ley del pecado y de muerte. ¿Sí? ¿Cuál ley gobierna? ¿Sí? ¿Cuál ley es la buena? Pues la del Espíritu. ¿Cuál ley es la más fuerte? Pues la del Espíritu. ¿Por qué? La ley del Espíritu de vida levanta a los muertos. ¿Sí? Nos asegura vida eterna. Pero el que está en medio ahí soy yo. ¿Sí? Y entonces, hasta que Cristo venga, esa lucha va a continuar. Entre más pronto me dé cuenta que existe la lucha, más pronto empiezo a decidir a quién le voy a hacer caso. ¿Sí? Unos toman el estar en Cristo como para libertinaje. Ya estoy en Cristo, ya no importa lo que yo haga, ya estoy en Cristo. Le decía a Rolando, porque trae playera del equipo de mexicano. Digo, cuando Cristo nos justifica, nos hace parte del equipo, somos sellados.
perteneces al equipo. Ok, quiero entrarle al juego, todavía no estás listo. Hay ocasiones que dice el Señor, éntrale al juego. No quiere decir entonces que ya estoy en el juego toda la vida. Ananías y Zafira eran parte del equipo. Quisieron jugar con el Espíritu Santo. ¿Qué hizo Dios? Los sacó del juego. Pero no les quitó la playera. Todavía eran parte del equipo. ¿Sí? No, pecaron, se fueron al infierno. No dice eso. ¿Verdad? Lo que dice es que ahí murieron. Entonces, he ahí la idea que el Espíritu viene y nos sella. Estoy sellado como el pasaporte. Mi destino ya está. La cosa es, ¿cuánto me tardo para llegar? ¿Qué caminos tomo? ¿Qué decisiones decido? O camino con Él o lucho, o batallo, o me arrastra, como luego dicen. Pero Él lo toma en serio. Sí, entonces la ley del Espíritu de vida no es contradicción, más bien vence, ¿sí?, todo lo otro. O vivo en la victoria o me arrastro en la derrota. Eso no cancela lo que Cristo ha hecho, ¿sí? Solamente estorba lo que Cristo quiere hacer, ¿verdad? Entonces algo, pero que esta persona se entregaría a Cristo, no, porque mira lo que está haciendo. Otra vez vuelvo y repito, solo Dios sabe. No, pero pues que no está demostrando. Pues en verdad, ¿quiénes demostramos al 100%? ¿Verdad? Seleccionamos, escogemos, esto se vale, esto no. Y somos rápidos para seleccionar lo que no se vale en otros y no en nosotros mismos. Entonces, no quiero decir que el cristiano tiene el derecho a portarse mal o dar mal testimonio, etc. A lo que vamos a ver es, hay que entender que ahora en nosotros mora el Espíritu de vida, ¿sí? Y todo lo contrario es muerte, es pecado. Esa lucha va a seguir ahí, va a continuar. Así que hay que entender, ¿verdad?, que cuando habla aquí de la ley, está hablando del principio, ¿sí?, de una verdad establecida. Y entonces, la ley del Espíritu de vida es el principio, ¿sí?, ¿de qué? De vida. ¿Quién está estableciendo ese principio de vida en mí? El mismo Espíritu Santo de Dios. No es por mi propia fuerza, no es por mi deseo, es más, cuando leo la Escritura, sin la ayuda del Espíritu Santo no entiendo nada. Cuando intento servir al Señor, sin la ayuda del Espíritu Santo, no sirvo a nadie. Pero con la ayuda del Señor, hay fruto para el Señor. Esa es la diferencia, ¿verdad? Que el Espíritu Santo entonces viene a ayudarnos, a entrenarnos, a enseñarnos, a dirigirnos, a encaminarnos en esta nueva vida. Si sigo intentando hacerlo sin la ayuda del Espíritu Santo, sigo siendo el mismo del capítulo 7 hacia atrás. Pero ahora en el Espíritu Santo entiendo que estoy en Cristo y voy a depender de Él. Espíritu Santo, ayúdame, porque yo no sé ni lo que estoy haciendo ni cómo hacerlo bien. Por eso es lo que decía, hermano, y recibiréis poder cuando venga ¿quién? El Espíritu Santo. Y muchos podemos cometer el error de enfocarnos nada más en las obras, los milagros, en estas señales o aquellas otras, pero no es el poder solamente del Espíritu Santo para eso. El poder del Espíritu Santo es para saber cómo vivir en Cristo, en toda situación. ¿Qué haría Cristo en esta situación? ¿Qué haría Cristo en esta situación? ¿Verdad? ¿Qué haría Cristo si se encuentra en nuestro diario vivir? Eso es lo que viene a hacer el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo es, ¿verdad?, el que vence que la ley del pecado y de la muerte, dice el versículo 2. Sí, hermano, paso. Voy a leerlo en esta versión, dice, el 8.2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado
y de la muerte. O sea, ¿qué pasa más, pues? O sea, no está sujeto. O sea, el espíritu de vida en Cristo Jesús, o sea, la ley, o lo que conforma, pues, todos los elementos de la ley del espíritu de Cristo es superior a la ley que enfoca el pecado y que castiga. Porque eso es lo que está diciendo. Está hablando, cabal, de una condición. O sea, nos está poniendo en una condición. Pablo lo dice acerca de la ley, siempre hablando de la ley, de que la ley es como aquel sirviente que lleva al niño a la escuela. O sea, y tiene su función, pero esa es la ley. Pero el niño crece y ya no necesita a los 20 años que lo lleven a la escuela, ¿va? No, o sea, ya superó eso, pues. Entonces, más o menos esa es la condición que está hablando. Claro, en su momento, el niño tuvo que, le llaman ayo, le llaman, ¿va? El que lo jalaba, porque el niño no se podía ir solo a la escuela, ni enseñarse, pero ya superado, o sea, cuando, en otras palabras, cuando tenemos conciencia y cuando la misericordia de Dios viene cada vida de cada uno, entonces superamos la condenación que hace los rituales y todos los elementos sobre el pecado y que condena y que lleva a la muerte. No, es otra condición. Estamos liberados de eso, pues, porque es otra condición. Y tiene sus elementos y tiene sus particularidades. La ley de Cristo, el Espíritu Santo, tiene sus elementos que también como cristianos debemos de interesarnos. Debemos de conocerlos, debemos de experimentarlos, debemos de ver todos los elementos. Y de ahí sigue el capítulo avanzando. Y es algo, me recuerda, mano, del Filipenses, ahorita lo estaba buscando, Filipenses 1:6, ¿verdad? Estoy convencido de esto, estoy persuadido de esto, que el que empezó la buena obra en ustedes la llevará a la perfección hasta el día de Cristo. ¿Quién empezó? ¿Verdad? Y hay que entender eso. Dios la empezó, obviamente, pero de la Trinidad, ¿cuál de los tres la empezó? El Espíritu Santo. Él es el que nos lleva a la perfección en Cristo. En otras palabras, no, pues ya estoy justificado. Sí, eres justificado delante del trono de juicio de Dios. Pero mientras Cristo regrese, necesito aprender a caminar en esa justicia que ya Cristo me ha dado. Para eso viene el Espíritu Santo. No nada más a convencerme, a dirigirme en ese caminar. ¿Verdad? Entonces, voy a leer 3 y 4 y a ver si logramos, ya nos ha ido el tiempo. Pero es algo muy rico y muy necesario tomar el tiempo y ver estos textos. Dice esta versión: en efecto, la ley no pudo librarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que relata ahí? Lo que Dios ha hecho. ¿Sí? Y entonces, lo que la ley demandaba se cumplió en nosotros. ¿Cómo? Porque Cristo pagó. Por eso regreso al 1. Los que están en Cristo. Ya la ley no puede la ley demandarme nada porque estoy en Cristo. La ley, si viene a donde estamos nosotros, ¿qué es lo primero que va a ver? A Cristo. Estamos cubiertos en Cristo. Y entonces se da cuenta, no como guardaespaldas, sino más bien como el Rey. O sea, no pensemos que Cristo es nuestro guardaespaldas, Cristo es el Rey. Y nadie se va a meter con lo que es del Rey.
Y entonces viene el pecado y va a ver a quién, al rey. Y va a decir, no, aquí no. Este está en la casa del rey. Y donde está el rey no hay pecado, así es que este está inocente. Eso es como hay que entender nuestra ahora posición en Cristo. Ahora, no, pues ya estoy ahí. ¿Para qué quiero salirme de ahí? Al contrario, si soy parte del reino de Dios, debo de aprender, ¿sí? ¿Qué es lo que necesita, Señor, el reino? ¿Cómo puedo servir yo en el reino? ¿Para qué me has hecho parte del reino? ¿Sí? Y esas preguntas podemos hacerlas tan ligeras que no entendemos que somos ahora el cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo cada parte tiene su función. ¿Cómo voy a saber cuál función? Pues pídele al Espíritu Santo. Deja que Él te guíe, que Él te dirija. Aparte, pues, como cuerpo, ¿verdad? Hay otras ocasiones donde podemos decir, hermano, yo veo esto en ti, yo veo que estás fuerte de esta área. Vamos a orar que el Señor te ayude a crecer aún más en ese tipo de áreas. ¿Por qué? Pues es confirmación también de parte del Señor. Entonces, lo que demanda la ley se cumple en nosotros porque no dependemos de la carne. ¿Sí? ¿Y ahora de quién dependemos? Del Espíritu. Entonces lo que Cristo hizo por nosotros ya nos liberó. Y ahora el Espíritu es el que nos dirige, no la carne. La ley, si quisiéramos cumplir la ley en esta carne, bueno, voy a decirlo así, y le paso, hermano. La carne no sirve ni para cumplir la ley, ni para vivir en el Espíritu. No. Bueno, entonces, ¿para qué nos puso Dios en este cuerpo? Buena pregunta. Nos puso en este cuerpo porque al principio no había pecado. Nuestro favorito padre Adán, ¿verdad? Pero si no fue Adán, hubiéramos sido nosotros. Lo que pasa es que la carne no sirve ni para cumplir la ley ni para vivir en el Espíritu. La carne sirve para lo temporal. Y eso es muy apenas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el Señor? Que por lo menos podamos ofrecer algo de fruto, aún estando en esta carne. ¿Y cuál es el fruto? Pues llevar el Evangelio, que no es carne. ¿Sí? ¿Cómo creerán si nadie les dice? Pues bienaventurados los que comparten. Alabar al Señor, eso no es la carne, ese es el Espíritu. Compartir, servir, ayudar. ¿Cómo nace eso? Del Espíritu, no de la carne. El fruto de la carne, las obras de la carne son súper contrarias, según Gálatas, ¿verdad? Súper contrarias al Espíritu. Pero el fruto del Espíritu, no hay ley. Así que tengamos eso en mente, ¿verdad? Y no avanzamos mucho. En sí los textos, ¿verdad? No están completamente explicados. Con la ayuda de Dios, próximo miércoles podemos ver un poquito más el versículo 3, porque ahí está el Evangelio. Ahí está el mensaje del Evangelio bien claro. Lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha logrado para el que está en Cristo. ¿Sí? ¿No? Sí, no, la clave es dar una razón de pertenencia, ¿va? En lo natural, en la vida diaria. Uh-huh. Si uno, el que no sabe dónde está perdido, pues porque ni no sabe dónde está, ni qué va a hacer, que estoy, o está loco, o está fuera de su ser. Así es lo espiritual. Entonces nos da una razón de ser, nos ubica y nos pone ya en un régimen, ya nos da un objetivo, pues, en Cristo. Los que están en Cristo ya nos da un objetivo a nivel espiritual. Eso es lo que vamos en esta vida que se va degradando, porque los cuerpos se van degradando. Es nuestra esperanza, pues, pero en Cristo tenemos la esperanza y ahí está todo. Bueno, entonces voy a pasar tiempo a los hermanos, nada más les recuerdo esto. Capítulo 8 de Romanos nos
nos va a dar instrucción en cuanto al Espíritu Santo. O sea, hay que estar atentos a eso. Hermana Aimee, le pasó algo que le ha impactado el estudio. Sí, cuando decía que el poder del Espíritu Santo nos enseña cómo andar en Cristo, ¿verdad? Y entonces pensaba, son cosas espirituales, pero al final se hacen visibles, ¿verdad? Los frutos del Espíritu se hacen visibles. Yo en lo personal, en lo que estuvieron hablando, me recordaba cuando comencé a conocer del Señor, ¿verdad? Cuando puso en mí un fuerte deseo de conocerlo, agarraba la Biblia y miraba puras letras, miraba y sin entender nada. Tenía una Biblia católica y no me daba miedo abrirla, no hallaba por dónde comenzar. Sin embargo, ya estaba en mí un deseo de conocer, pero de repente hubo un momento donde cuando leyendo, ¿verdad? Y se siente una cosa diferente, que como dice, se le quita el velo y uno comienza a entender un poquito, ¿verdad? Pero para uno en ese momento es un montón. Y entonces bueno, es el Espíritu Santo que va obrando en nosotros, ¿verdad? En el entendimiento, en la relación con los demás, en el perdón, y como dije al principio, en los frutos en general, ¿verdad? El amor, la paciencia, todos los frutos, ¿verdad? Entonces, espirituales, pero todos son visibles al fin y al cabo. Amén. Gracias. Hermano Benavides. Recordaba ahí donde ahí como que todo sellado, así que Dios nos metió al equipo, nos metió a jugar, y Pablo allá en Efesios 2:19 dice: así es que ya no soy extranjeros ni advenedizos, nos consideraron los santos y miembros de la familia de Dios. Solo tenemos en verdad algo tan grande como hijos de Dios o cristianos. Porque aquí también dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, en verdad, tenemos una gran responsabilidad, como Pablo lo tomó todo bien en serio. Así que bien el cristiano debemos de vivir una vida seria, no por quedar bien con nadie, sino con papá Dios, pero que sí puedan ver toda nuestra familia, todo nuestro barrio, que somos diferentes porque caminamos con Cristo, andamos con Cristo, vivimos una vida para Cristo, y ya no para nosotros, como dice la palabra de Dios. Entonces, tenemos una gran responsabilidad de como cristianos sí vivir agradando a Dios, y si agradamos a Dios, agradamos a los demás, agradamos al mundo, y van agarrando esa confianza en ti que te llaman. Puedes orar por mi hijo, puedes orar por mi hermana, puedes orar porque ya te han visto 15, 20 años que ahí está. Bueno, es un crecimiento hermoso, y es algo hermoso ir agarrando la palabra de Dios. Están ayudando en cierta ocasión en Irving, ahí estaba el estadio de los Cowboys, una iglesia que estaba ahí, bautista, y corrieron al pastor, y yo fui a cargar todo, y fueron todos amigos míos del trabajo, no cristianos. Luego vengo yo, me sentí muy mal y me quedé llorando cuando se fue, y se fueron mis amigos, y me quedé llorando porque nadie vino a ayudarle al pastor, y pues una congregación de 70, 80, le digo, y nadie vino, y me quedé llorando. Y le estaba platicando cuando estábamos cenando, y luego después mi esposa, que le dice Ruri, y yo, es que papi dice, agarra las cosas de Dios muy en serio, y dice, pues es que son muy serias las cosas de Dios, y que Dios nos ayude a ir creciendo, madurando, que nunca. El hermano Mate, tiene 64 años que conoció al Señor, y desde esos 64 años voy y lo miro, y ahorita tiene 88, voy y lo miro, y está con la Biblia, con los diccionarios, digo yo, pues ya tiene 88 años, ¿qué está buscando el hermano? Pero, por ejemplo, para mí esos ancianos son un ejemplo de seguir hasta que venga el Señor por nosotros. Así es. Era todo. Pues a mí me gusta como ahorita empezamos con lo de la playera o el equipo. Sinceramente, el pecado
sí tiene el poder para los que no están en Cristo, y dice que es poder de muerte, ¿verdad? Pero por misericordia, y dice, ahora ya no hay pecado para el que está en Cristo. Entonces, yo quiero ser del equipo de Cristo, y me anima, ¿verdad?, a que pues ya no hay condenación, y muchas veces pues sí, todo tiene su tiempo, pero el no ejercitarnos posiblemente a veces nos estorba el tiempo, porque decimos, no, pero es que yo hago esto, y pensamos como que si no hago eso va a ser por poder mío, ¿verdad? De que entonces ahora sí ya le agrado al Señor, pero realmente nos anima a que es por gracia, ¿verdad? Y la fe, a que estemos seguros de que, pues, como dice Pablo, sí, a veces hago lo que no quiero, y luego ya conforme se va avanzando, él mismo dice, cuando va entendiendo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y ya dejó aquello que ya empezó ahora sí a describir su experiencia, y conocer más a fondo, ¿verdad? Nos anima a eso, a que ya pues el enemigo sabe que está derrotado y va a estar ahí, ¿verdad? Pero él mismo ya sabe que para aquellos que están en Cristo ya no hay condenación. Y muy bueno el estudio, y nos anima a ir descubriendo qué es lo que quiere Dios de nosotros, ¿verdad? Cómo, para honra y gloria de Él. Como dijo mi esposo, pues yo también lo veo así, de la manera de dos, hay dos lados. ¿Eres condenado o no? Y hay que comportarse de tu lado. Y yo digo de tu lado porque uno sabe, es tu conexión. Yo no le voy a preguntar a mi pastor, ¿estoy salva? ¿Tú sabes? No, porque es una conexión con Dios, que nosotros llevamos una relación conectado con el Espíritu, con Dios. Y si estamos en Él, estamos. Y punto final. Y si no estamos, no estamos. Y como yo a veces le digo a mi esposo, a veces sí digo yo, amor, como me vienen estos pensamientos, ¿por qué? Si yo pienso que yo estoy salva, yo quiero ser salva, yo quiero seguir a Cristo, yo sé que eso es importante, yo sé que a llegar al fin es vida eterna, no hay fin para mí. Entonces es algo bonito, pero al mismo tiempo hay que sentarnos con ello y decir, ¿es la carne o es el Espíritu? Y si es la carne, fuera, en el nombre de Jesús, porque la carne aquí no manda. Entonces, donde dice aquí, porque le puse rayito, pero aquí no, hasta ahorita que lo voy viendo lo demás, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces ahí dice, ¿estás o no estás? ¿Conforme a la carne o conforme al Espíritu? Y no es tan blanco y negro como si estás o no estás, como a llegar a ello. Es el camino. El camino es, a veces nos vamos a desviar, pero en eso es cuando debemos más sentarnos y pensar, ¿es carne o espíritu? Y si es carne, fuera. Y bienvenido al Espíritu de Jesús. Hermano Carlos, pasamos tiempo. Sí, pastor. Eu concordo muito com a irmã. Eu concordo muito. Eu penso bem parecido. Porque em Jesus, que estamos em Jesus, não há mais condenação. Mas até o final, vamos estar tendo essa pelea entre a carne e o espírito. E a carne, sabemos onde vamos parar. Entendeu? O final da carne é a morte. Nós outros não queremos isso. Queremos seguir, estamos seguindo em Jesus, em Cristo Jesus, e seguindo pelo Espírito, porque o Espírito já nos garante a vida.
Gracias. Sí, hermana. Sí, lo que a mí me llamó mucho la atención es el Espíritu Santo tiene el poder de transformarnos y liberarnos del pecado para vivir vidas que agradan a Dios, en lugar de ser esclavos de la carne. Sí. Es lo que me llamó más la atención. Sí, gracias, hermano. Qué buen punto. Termino yo con este, quizás más para mí que para ustedes, pero lo comparto. La idea quizás o la pregunta es, ¿para qué le voy a pedir al muerto cómo vivir? ¿Sí? ¿Para qué le voy a pedir consejo al muerto cómo se vive si ya está muerto? Entonces igual, ¿cómo voy a pedirle al que nunca ni la ley pudo cumplir? ¿Cómo le voy a pedir a ese hombre cómo puedo vivir para Cristo? ¿O cómo se vive en Cristo? ¿Sí? La única manera y la mejor respuesta pues para mí es, yo no sé cómo hacerlo. Necesito que el Espíritu me ayude a hacerlo. Amén. Sí. Y ahí la clave, ¿verdad? Creo que a esa conclusión llegamos, porque lo que no quiero hacer eso hago y lo que quiero hacer no lo hago, porque está dependiendo de mí. Pero si dependo del Espíritu Santo, voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Así que, pues, sí es algo de que meditar y aún ir buscando más la dirección del Espíritu, porque pues, puedo estar sembrando en la carne y pensar que estoy haciendo lo más excelente, cuando en realidad lo que al fin de todo va a ser pura paja que se va a quemar, ¿verdad? Entonces lo que se siembra en el Espíritu es duradero, es verdadero y agrada a Dios. Entonces un punto más es, esa pregunta es importante, ¿verdad? ¿Te agrada esto o no, Señor? ¿Verdad? Y esperar que responda. Y si no responde, no quiere decir que está de acuerdo, el silencio otorga, ¿no? ¿Verdad? Hay que entender que el Señor va a decir sí o no. Dice que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Así que más bien, si no dice nada, quizás es el no. Mejor que sea el no, a que yo piense que es el sí. Así que, bueno, vamos a orar y gracias por acompañarnos, hermano Carlos, hermana Ingrid también. Te damos gracias, Padre, porque nos has bendecido. Al ver tu palabra, gracias porque nos diriges a entender, Señor, que en Cristo ya no hay condenación. Ayúdanos a gozar, a vivir, a inquirir, Señor, a desear saber más de esa vida en la cual no hay condenación. Ayúdanos a que podamos depender siempre de ti, de tu Espíritu Santo, en nuestro diario vivir, para que haya fruto, Señor, para que se presente a ti agradecimiento por lo que has hecho en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, por todo esto en ese Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermano Carlos, hermana Ingrid. Buenas noches.